Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Buenos días, mis hermanos. Les saluda Giovanni Chávez del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central en su programa Familias de Pacto. El día de hoy quisiéramos compartir con ustedes un tema que creemos que el Señor nos está hablando, que es que no permitamos que nuestro corazón se endurezca o que nuestro corazón se amargue. Entonces vamos a orar para que el Señor tome el control y que lo que vamos a platicar sea de bendición primeramente para mí y para cada uno de ustedes. En el nombre del Señor oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos las gracias porque sabemos que tú eres fiel y misericordioso, Señor, y que cada día tú tienes planes de bien para nosotros. Y tú esperas, Señor, que nosotros como tus hijos nos acerquemos a ti confiadamente, Señor, para interceder por los nuestros, para, Señor, pedir tu ayuda, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Y hoy te pido, Padre, por las familias que van a estar escuchando este programa, para que seas tú el que nos hable, Señor. Que seas tú el que envíe ese mensaje, para que seas, Señor, el que guíe, Padre, a cada una de las vidas, para que puedan, Señor, ellos y yo poder cada día agradarte a ti, porque tú diste todo por nosotros, Señor, en esa cruz, sabiendo que éramos pecadores nosotros, y aún así tú estuviste dispuesto a pagar, Señor, por nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los oyentes y te damos gracias, Señor, por estos medios que tú permites para que podamos platicar acerca de ti, Señor, recordar tus promesas, recordar, Señor, lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús, papá. Amén. Bien, mis hermanos, como les comentaba, el tema de hoy es: no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Y entonces quisiera que me acompañaran a Mateo 24:12, porque acá deja ver el Señor que la maldad se va a multiplicar y que por ella el amor de muchos se enfriará. Y puede ser que algunos de nuestros familiares caigan en esto, o nosotros, por lo que es importante que aprendamos a perdonar y a pedir perdón, que son los dos lados de la moneda que nos van a ayudar para que no permitamos que nuestro corazón se amargue o se endurezca. Quiero contarles que una vez me subí a un bus hace unos años. Iba camino a la iglesia y cuando subí vi a una señora y le vi su rostro bien amargado. Y me llamó mucho la atención porque luego me puse a pensar que esta misma persona hace unos años, no sé cuántos años tendría la señora, pero hace unos años atrás ella era una niña muy hermosa, linda, que empezaba su vida. Pero por alguna razón, por situaciones diferentes que le fueron sucediendo a través de su vida, se amargó. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque si hay amargura en nuestros corazones, quiere decir que es porque no hemos perdonado. Y recordemos que el Señor, como decía en la oración, Él estuvo dispuesto a perdonarnos. Él estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, aún siendo pecadores.
Entonces, si Él nos perdonó, dice que nosotros también debemos de perdonar, porque si no, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Entonces quiero ponerle dos ejemplos, y el primero de ellos es Jonás. Y si vemos a Jonás en su capítulo 4, del versículo 1 al 3, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Mire esas cualidades de nuestro Dios: tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínense qué le habrán hecho estos ninivitas a Jonás para que él, después de haber pasado esa experiencia de haber estado en el vientre de ese pez enorme, que prácticamente dice que bajó a las profundidades del mar y que ahí fue donde clamó y el Señor lo perdonó. Vean ustedes hasta dónde nos lleva el rencor. Acaba de pasar una situación, como les comento, tremenda, y aún así dice que Jonás se apesadumbró en extremo. Entonces, él no quería que el Señor perdonara a ese pueblo. Algo había en el corazón de Jonás, pero el Señor le deja ver que el Señor se preocupó hasta por los animales que estaban en esa ciudad, de hombres y mujeres pecadores como muchos de nosotros, que le hemos fallado al Señor y que muchos de nosotros no merecíamos esa misericordia del Señor, pero el Señor tuvo misericordia de ese pueblo. Pero Jonás se enojó, y llama la atención porque dice que Jonás conocía el corazón del Señor, que es lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos y nos examinemos constantemente para ver qué hay en nuestro corazón y sacar de nuestro corazón cualquier raíz de amargura, porque nosotros tenemos que perdonar. Y no importa lo que nos hagan, sé que no es fácil, pero es lo que el Señor quiere de nosotros para que no se amargue nuestro corazón y nos pase lo de Jonás en este ejemplo, ¿verdad? A veces alguien nos ofende y vemos que esas personas que nos ofenden les va bien, y puede entrar en nosotros esa incertidumbre porque dice que porque vemos que prosperan las personas que nos ofenden, ¿verdad? Como dice en el Salmo 73, versículos 2 y 3, dice: por poco desfallecía mi alma al ver la prosperidad de los impíos. Por eso es necesario cuidar de que no se endurezca nuestro corazón y que perdonemos a los que nos ofenden, tomando en cuenta que nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ¿cuántos no ofendieron al Señor? Y Él siempre estuvo dispuesto a perdonarlos. Entonces, veamos la situación en que estaba Jonás, y él no quería que el Señor perdonara a ese pueblo. Imagínense, era una multitud de personas que Jonás no quería que el Señor los perdonara. Pero el Señor le dejó ver que Él ama al pecador y que si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Entonces, si Él nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para estar enojándonos porque Él perdonó a los que nos ofendieron o perdonó a los que nos hicieron daño? Por ejemplo, Pablo
lo golpeaban y aún él estaba dispuesto a venir a predicar el Evangelio del Señor. Entonces es importante ver esos ejemplos que el Señor dejó en la Biblia para que nosotros nos esforcemos y tomar esas cualidades que ellos tuvieron en su momento para no permitir que haya amargura en nuestro corazón. Hay otro ejemplo que quiero ponerles, que es el ejemplo del pueblo de Israel cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Dice que en Números 14 menciona acá que el pueblo de Israel empieza a reclamarle a Moisés y le dice: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel. Aquí habían 4 hombres que se pusieron a interceder por este pueblo que ya se estaba desesperando porque no veían la salida. Y entonces el Señor también quiere que nosotros tengamos fe, que le creamos. Y muchas veces nos pasa lo que les pasó al pueblo de Israel, que el Señor ha estado haciendo milagros, que nos ha estado guardando, nos ha estado proveyendo, nos ha sanado. Y aún así viene una situación difícil y se nos olvida que el Señor está obrando y que muchas veces va a responder no cuando nosotros queremos, sino que en su tiempo, en su sabia voluntad. Entonces, pero el pueblo de Israel aquí se desesperó. Pero lo bueno es que siempre hay alguien que se interpone para interceder por los pecadores. Y esa es nuestra función también en nuestros hogares. Lo vamos a ver después. Y dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Aquí ellos los confrontan y les dejan ver que la rebeldía no le agrada al Señor, ni la murmuración. Entonces les siguen diciendo: no temáis al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Miren la fe de estos varones. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Ellos no lo miraban, pero ellos creyeron en la promesa que el Señor les había dado, que les iba a dar esa tierra. Y le siguen diciendo: no los temáis. Entonces vean la situación de estos israelitas. Dice que hablaron de apedrearlos a ellos 4. Entonces el Señor, vean lo sabio que es, y les dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero vean, el corazón de Moisés es muy diferente al corazón de Jonás, porque Moisés viene y empieza a interceder por el pueblo de Israel. Y esa es nuestra función en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nosotros, varón, mujer, somos los responsables para interceder por los nuestros, para que el Señor se revele a cada uno de los nuestros, porque realmente muchas veces en los hogares hay problemas,
y se nos olvida que el Señor prometió estar con nosotros y el Señor va a estar con nosotros en todo tiempo y en todo lugar, aunque a veces sea cuesta arriba. Y oigan lo que Moisés le dice a Jehová: lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, a los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. O sea, el Señor estaba ahí, pero a los israelitas se les olvidó. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Imagínense, ellos lo estaban viviendo día y noche. Veían cómo el Señor se dejaba ver, y más sin embargo entra esa incertidumbre porque ven una situación difícil. A veces nosotros oramos y oramos por los nuestros, les hablamos y como que no calara, como que no hiciera efecto esa semilla en ellos, pero realmente sí está haciendo efecto. Y lo que pasa es que el Señor va a obrar en su tiempo. Entonces, sigue diciendo Moisés: y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego, dice Moisés, que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero oigan esto: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Cuando nosotros venimos y cometemos errores, vamos a pagar las consecuencias. Por eso es importante que veamos nuestro caminar. Por eso es importante que veamos que no se amargue nuestro corazón y que lo traigamos delante del Señor para que Él convierta ese corazón duro en un corazón de carne y que Él lo moldee para que, como dice el pastor, no se trata de quién gana o quién pierda, sino que quién sale aprobado ante el Señor. Es importante el ver que agrademos a aquel que dio todo por nosotros, porque de esa forma nosotros vamos a poder agradarlo a Él y en su tiempo Él va a alcanzar a los nuestros. Porque, como hablábamos al principio, en los postreros días la maldad se incrementará, y eso lo estamos viendo ahora. Realmente todo el mundo está al revés, porque hay enfermedades, hay guerras, hay rumores de guerras, hay maldad en un montón de lugares. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para que en todo tiempo podamos hablar del Señor a los que están a nuestro alrededor y principalmente a los de nuestra casa, para que podamos decir lo que dijo Josué en un momento: yo y mi casa serviremos a Jehová. Por fe lo podemos decir, para que el Señor obre en cada una de nuestras vidas y podamos agradarlo y buscarlo en todo tiempo. Y entonces sigue diciendo: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá? O sea, ya llevaban varios días de haber salido de Egipto y el Señor los estaba perdonando, a pesar de que ellos dudaron en que el Señor les iba a dar ese maná, que el Señor les iba a dar esas codornices que habla. Entonces, realmente ellos les faltaba fe, porque
se les olvidaba que el Señor estaba con ellos en las situaciones difíciles. Y el Señor permite esas situaciones difíciles para que nosotros podamos ver su misericordia, su amor, su poder. Y esa es la función de cada uno de nosotros, de ser intercesores, de ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a pararnos en la brecha para que podamos clamar por los nuestros, porque el Señor busca esas personas, porque la palabra del Señor dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Muy confrontativo, pero a la final es para que pongamos nuestros pies y nuestra fe en el Señor. Que no dejemos que nuestro corazón se endurezca o que haya alguna raíz de amargura en nuestro corazón. Y pusimos dos ejemplos, uno el de Jonás y el otro de Moisés, que en el caso de Jonás había alguna raíz de amargura en su corazón por la cual él no quería que este pueblo de Nínive fuera salvo. Algo le habían hecho estos ninivitas a Jonás, como en el caso del otro ejemplo que es Moisés, que también este pueblo de Israel había ofendido a Moisés, habían hablado de apedrearlo para matarlo porque él los había sacado del pueblo de Egipto. Pero el corazón de Moisés fue muy diferente, porque él intercedió por ese pueblo para que el Señor Jehová los perdonara. Y esa es la función que nosotros como sacerdotes delegados en nuestro hogar, como los responsables para interceder por los nuestros, para que el Señor se revele y los perdone y nos ayude para que podamos decir lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Recordemos que la necedad, dice la palabra del Señor, está ligada al corazón del joven. Y ahí el Señor le habla y le da muchos consejos a los jóvenes también. Pero en nuestro caso, tenemos que tener cuidado de que no se amargue nuestro corazón y que nuestros hijos recuerden que el que honra a padre y a madre va a tener largos días. Entonces, nuestra función es interceder hasta que el Señor obre. Escuchaba un comentario de un hermano que decía que una hermana le hablaba a su hermano del Señor para que se arrepintiera y él no quería tener nada con ella. Y este varón tuvo un accidente y murió. Y ella se quedó con esa incertidumbre de qué pasaba con él, si él había sido salvo o no. Y el Señor es fiel y misericordioso porque Él responde y utiliza a quien Él quiere. Dice que esta hermana tenía una tiendecita y que a los meses un bolito llegó temprano a la tienda y le dijo que si le vendían cerveza. Ella le dijo: no, acá no vendemos cerveza porque somos cristianos. Entonces él le dijo que quería contarle algo. Quería contarle que hace unos meses él estaba en cierto lugar donde un joven iba en una moto y una camioneta lo atropelló y fue un accidente fuerte. Y entonces él dice que se acercó para ver al accidentado y que lo escuchó orando el Padre Nuestro, pidiendo perdón, y murió. Entonces le contó esto a la hermana que tenía su tiendecita ahí. Había sido el día y el momento, el lugar donde su hermano había fallecido. Podemos ver que eso nos confirma que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Entonces, si nosotros intercedemos por los nuestros, por nuestros hijos, por los que están a nuestro alrededor, tal vez ellos no quieran nada con el Señor de momento, pero la palabra del Señor llega
y no regresa vacía. Tarde o temprano va a dar fruto. Pero en nosotros recordemos que el Señor dice que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Por lo que nuestra esperanza es que el Señor va a cumplir lo que prometió. Entonces, quisiéramos que fuéramos a Romanos capítulo 5. Y ahí podemos ver nuestra esperanza, que aunque nos toquen tribulaciones, dice en el capítulo 5, versículo 3, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces es necesario que vengan esas situaciones difíciles, y como repito muchas veces en nuestra casa, para que nosotros tengamos paciencia. Porque dice que la paciencia produce prueba, la paciencia prueba, y la prueba nos produce la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos uno de esos, pero el Señor se reveló a nosotros. Y ahora Él quiere que nosotros les hablemos a los nuestros, para que el Señor también se revele a ellos. Entonces, el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es nuestra fortaleza, porque el Señor vino y murió por nosotros y hoy somos sus hijos, porque Él nos tomó por hijos y esa es nuestra bendición. Por lo que en lugar de apartarnos, porque creemos que Dios nos ha abandonado, porque nos vemos en situaciones difíciles, por una enfermedad, por un accidente, por rebeldía, porque nosotros mismos hay áreas que no logramos vencer, y ahí es cuando más debemos acercarnos al Señor, porque la palabra del Señor dice que el que persevera alcanza. Y que recordemos sus promesas como la que dice que el Señor estará con nosotros en todo tiempo. Y eso es en todo tiempo y en todo lugar. Por lo que debemos de creerle a Él, porque Él lo que prometió nos lo va a cumplir. En San Juan 17:19, miren cómo me confronta, porque dice Jesús acá hablando, me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces Él se pone de ejemplo, Él dice que se santificó y no fue el momento, no lo dijo en el momento en que estaba regresando del desierto, lo dijo porque toda su vida Él se estuvo santificando para ser ejemplo en ese momento a los discípulos. Y hoy lo podemos leer y creer que el Señor estuvo todo el tiempo agradando al Padre. Y eso fue por lo cual el Padre dijo que se agradaba de Él. Entonces, esa es nuestra meta, el agradar a aquel que vino y tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y por eso quisiera que fuéramos al Salmo 51, que es un salmo donde, como una oración para el que el Señor se revele a cada uno de nosotros, que tenga piedad de mí, como dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esto David lo decía, pero tomémoslo nosotros para que el Señor borre nuestras rebeliones y que lave más y más, límpiame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque todos somos pecadores, todos hemos fallado. Entonces, si nos ofenden, perdonemos, porque también nosotros ofendemos y muchas veces queriendo. No digamos cuando ofendemos sin darnos cuenta, porque dice aquí David
Y lo digo yo, contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, decía David. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Perdón. Dice también, hazme oír tu gozo y alegría. Perdón. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este Salmo 51:10 es confrontativo porque dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa debe ser nuestra oración constantemente para que vengamos a los pies del Señor, nos postremos ante su presencia y cada día busquemos el agradarle, el limpiarnos, el que el Señor nos perdone, porque fallamos, mis hermanos. Pero lo bueno y maravilloso es que Dios es lento para la ira, como hablábamos. Es grande su misericordia. Y Él nos amó, como repito, siendo aún pecadores, no ahora más, siendo sus hijos. Porque cuando nos entregamos al Señor, viene y dice que nos toma por hijos, pero tiene que corregirnos, porque fallamos, mis hermanos, lo repito. Entonces, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando vean en nosotros también ese ejemplo de que estamos buscando al Señor, que estamos esforzándonos por agradarle. Líbrame de homicidios, decía David, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que él alababa al Señor. Entonces dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y ese es lo que el Señor no va a despreciar. Un corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces esa debe ser nuestra postura, de humillarnos delante del Señor para que Él tenga misericordia, humillarnos delante del Señor para que Él alcance a los nuestros, para que Él sea ese Dios misericordioso que ha prometido estar con nosotros en medio de cada una de estas situaciones, y podamos agradar a aquel que, repito, que dio todo por nosotros. Mis hermanos, creo que ese es el mensaje que quería trasladarles, para que recordemos sus promesas y recordemos que Él prometió estar con nosotros en los momentos difíciles, por difícil que sea la situación. Porque recordemos que para nuestro Señor no hay nada imposible. Amén, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permitió platicar de este tema. Espero que los confronte y tanto a ustedes como a mí nos ayude a caminar cada día más honrando a aquel que nos amó. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar para dar por terminado este tema y que el Señor vaya limpiando cada día nuestro corazón.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad de poder compartir, Señor, con mis hermanos este tema que nos confronta día a día, Señor, porque la maldad se aumentará, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y ese amor, esa misericordia que proviene de ti. Señor, bendigo cada hogar, Señor, que escucha este programa. Bendigo, Señor, la iglesia, a cada uno de los responsables, Señor, a cada uno de los hombres y mujeres que están dispuestos para interceder por los suyos. Señor, en el nombre de Jesús los bendigo y te pido, Señor, que sigas bendiciendo este programa para que siga llevando, Señor, el mensaje a los necesitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, no me quisiera despedir sin antes recordarles que todos los sábados a las 8 de la mañana pueden conectarse a escuchar este programa y que el día de hoy por la tarde a las 4 p.m. tendremos nuestro discipulado virtual a través del Ministerio Familiar. Dios los bendiga. Amén. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.